Volví, ya estoy Vamos, Lo bienvenida. extrañaba. No. Hola, Chinito. Acá estoy acompañada en esta oportunidad por nuestra columnista, por Diana Holguín. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre varias cosas, pero vamos a empezar con una puntual que tiene que ver con el impacto de lo que ocurrió en el Ministerio de Capital Humano y cómo impactó esto en el humor de la gente, si se podría decir, y bueno, qué implicancias tuvo. Sí, bueno, buenas noches a todos y todas. Contenta de estar acá, un poco con gripe, así que sepan disculpar. Sí, un poco de lo que se viene hablando estas últimas 2 semanas, ¿no? A partir de una denuncia de un periodista. Que lo voy a recalcar, porque Dale. cuando lo escucho en La Nación Más contándolo, no dicen que es una denuncia, dicen que el ministerio se autodenunció. En este caso supongo que es por lo de la OEI, pero ¿cómo les cuesta reconocer cuando Totalmente, totalmente. En realidad fue una denuncia de Ari Lijalad, ¿no? Sí. En el Destape, una denuncia por 5.000 toneladas, digamos, de alimentos que estaban en 2 de los depósitos del Ministerio de Capital Humano, uno en Villa Martelli y el otro en Tucumán, son los 2 más grandes que tiene el ministerio. En general ahí están todas las compras que se hacen a nivel alimentario, que sirven para cuestiones como las inundaciones, como el Plan Alimentario Nacional, todo lo que tiene que ver justamente con comedores. Y como venimos viendo en estos últimos 6 meses y como línea, digamos, de política pública, hubo un fuerte recorte, digamos, en el Plan Alimentario Nacional. Si bien hoy charlábamos con Charo que se había anunciado un convenio con el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas, que es con el que históricamente se vienen desarrollando planes a nivel nacional, más allá de los gobiernos, del tinte, se hizo con Macri, se hizo con Alicia Kirchner, se hizo con Alberto. El PNUD siempre tiene, digamos, esta vocación también. No están, digamos, no se realizó esa compra, tengo entendido que no se ha realizado, pero me parece muy importante destacar que en el medio de una grave crisis alimentaria a nivel nacional, ahora vamos a dar un poco algunos números de bastante impacto. Y a través de esta denuncia podemos ver que esa denuncia tuvo un alto impacto en el gobierno y queríamos ver dentro de este impacto cómo había calado a nivel social y a nivel de la imagen del gobierno nacional y del gobierno y de la ministra Sandra Petovelo y de nuestro presidente Javier Milei. Una de las cosas más interesantes que vino sucediendo en estos últimos 6 meses es que se hablaba siempre que era distinto cómo impactaba, por ejemplo, las cuestiones de educación, en tanto se lo veía como gestión, así como se lo veía a Javier Milei, es decir, como 2 cosas diferentes, ¿no? Javier Milei seguía sosteniendo una alta imagen y quizás algo repercutía a nivel de gestión, pero no así en su propia imagen. Y una de las cosas que me van llamando la atención tienen que ver con los últimos 2 informes que dieron en SUAN y Córdoba. Hoy salió uno con un adelanto del informe de junio, que tiene que ver justamente con la crisis, digamos, de el Ministerio de Capital Humano, con la ida de Pablo de la Torre, que era el secretario nacional, digamos, de Niñez, Adolescencia y Familia, el viejo Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y todo su equipo, ¿no? El viernes se confirmó que también renunció una de las partes, la subsecretaria de Políticas Familiares, que es Ana Mármora, era Ana Mármora, la única que tenía firma dentro de esa subsecretaría, que básicamente es la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, es decir, que toda esa secretaría en este momento no estaría teniendo autoridades, con lo cual, bueno, me parece que va a ser algo a definir
que van a tener que definir rápidamente, dado todos los compromisos que tiene esta subsecretaría. Y en parte digo esto porque una de las cosas que fueron sucediendo en estos últimos 6 meses también es cómo fueron renunciando o denunciados distintos funcionarios, de los pocos funcionarios que fueron nombrados dentro de Capital Humano. Digo, esto me parece de un alto impacto. Una de las cosas que podemos decir en estos 180 días es la cantidad de funcionarios que renunciaron o los fueron nombrados y no nombrados como una característica adentro de este gobierno. Sí, eso, y aparte hay una cuestión paradójica que también tiene que ver con la mentira, digo, que vienen mintiendo sistemáticamente. Existió la inundación y el desastre que hubo en Bahía Blanca. En el momento en que se le pidieron cosas puntuales, porque se sabe que Axel Kicillof pidió ayuda a Nación en diferentes salió cosas, Andrés Larroque. se le contestó que no, que porque no había, y el propio Franco, actual jefe de gabinete, en ese momento dijo que el gobierno anterior no había dejado nada, ni un colchón, literal. Sí, en los depósitos. Bueno, en esa lista de cosas que hay en esos 2 depósitos, hay un montón de cosas que bien podrían haber sido utilizadas y brindadas para ese momento. Sí. Eso por un lado. Después, toda la cuestión, digamos, hubo como mucho esta cuestión del show permanente, ¿no? Esta cosa de, bueno, hay un montón de yerba que no está en condiciones, bueno, todo lo que fue sucediendo en todo este tiempo. Y la realidad también es cómo se denunció a esa gente que también se fue, porque se está investigando si hubo o no un apriete, para decirlo de alguna manera, a una de las personas en relación a una de las denuncias, que no es la que tiene que ver con los alimentos, sino es la que tiene que ver con los sobresueldos de alguna manera de la OEI y todo eso. Con las dos cosas, sí. ¿no? Porque aparte en esa declaración que finalmente no firmó este chico FF, o Federico Fernández. Exacto. Secretario, digamos, de Pablo de la Torre. Lo que terminó sin firmar, en el último párrafo aparentemente eximía de responsabilidad a la ministra, a pesar de que la ministra fue la que firmó el convenio con la OEI. Y, digamos, por ejemplo, si es como se está diciendo, que tampoco han pagado a partir del convenio que se firmó del PNUD, o que no han comprado absolutamente nada, también hay una responsabilidad ahí. No, está claro, todo lo que salga, digamos, del Ministerio de Capital Humano fue aprobado, o digo, si efectivamente está firmado por la ministra. Es decir, que no puede desconocer, digamos, lo que firmó. Más allá de si estuvo mal o bien informada, ¿no? Digo, eso tuvo su firma y por lo tanto tiene una responsabilidad legal. Y además de tener una responsabilidad legal y técnica, si fue mal informada, igual tiene una responsabilidad porque es su función estar informada. Digo esto porque me parece importante a la hora de pensar las responsabilidades y si uno de los efectos tuvo que ver con la ida, digamos, de Pablo de la Torre. Como vos decías, hubo una sucesión, digamos, de hechos. Primero dijeron que no existía nada, después dijeron que eran para las inundaciones, pasaron las inundaciones de Bahía Blanca, lo comentamos la vez pasada, pasaba en las de Corrientes, las de Entre Ríos, y sin embargo no hubo ni una ayuda, digamos, a ninguna de estas provincias. Pasó, digamos, también lo de Misiones. Podemos seguir relatando varias cuestiones que tienen que ver con esto y una fuerte discusión que tuvo también, no sé si recordás, Charo, con representantes de los movimientos sociales y de comedores y merenderos. Recuerdo que fue en el verano, que ella bajó, digamos, del ministerio. Ahí fue cuando ella se fue de las oficinas del ministerio que está en 9 de julio, y se fue a otras oficinas. Sí. Ahí ella bajó y les dijo que si alguno tenía algún pedido individual, que vengan al otro día. No sé si lo recordás, sí, de a uno, que los iba a recibir de a uno, finalmente no recibió nadie. Sí. Finalmente no recibió nadie. Después hizo un convenio muy chiquito, digamos, con una asociación civil evangelista.
Y después no hubo ningún otro convenio. Ujú. Es decir, que no hubo ninguna otra movilización, digamos, de recursos en referencia o de reuniones en referencia a este tema con comedores y merenderos referentes, porque una de las líneas, digamos, que tiene este gobierno tiene que ver con acabar con el curro de las intermediaciones. Y esto es raro, y lo traigo también acá, porque finalmente sí hay intermediarios, ¿no? Y ahora hay doble. ¿A quiénes se eligieron como intermediarios? Y no es más ni menos que Conin. Digo, que Conin, ¿quién es el representante de Conin? ¿No? El señor que dijo que el forro, ¿cómo era? Sí, Que sí, que el preservativo no prevenía el SIDA. Exactamente. Entonces, una de las razones que tenemos acá es que entonces no están así, que no existen, digamos, intermediarios, sino que eligieron cuáles eran los intermediarios. Algo bastante raro también, porque Conin lo que dice es que, primero, que no está en todo el país. Que no Segundo, se dedican a eso. No hay un criterio, digamos, de donde hay mayor niveles de vulnerabilidad. Hay un registro, digamos, de comedores y merenderos en todo el país, que es de más de 38.000. No todos, obviamente, están habilitados para que efectivamente se haga una distribución por ahí, pero hay un montón de líneas, digamos, por las cuales se puede hacer, digamos, la distribución de estos alimentos, digo, religiosas, de fundaciones, que puedan generar una trazabilidad. Y una de las cosas que planteó la justicia, el juez Casanelo, es que, y después de todo el show que hubo esta última semana con una de las funcionarias a cargo del Estado o en representación del Estado, es que le tienen que presentar un plan de entrega. ¿Cómo se iba a entregar eso? ¿En qué plazos? ¿Cómo se iba a hacer? La cuestión es que decidieron desacatarla de alguna manera, porque de hecho no presentaron ningún plan. Y efectivamente dijeron que lo iban a hacer mediante el ejército también. Cosa que para el ejército también fue una posición muy rara, básicamente porque el ejército no hace eso. Por ejemplo, la distribución, digamos, de alimentos, si alguno no lo sabe, en algunos lugares muy vulnerables, ese tipo, digamos, de procedimiento se hace con gendarmería en general. Sí. El ejército no puede portar armas, por ejemplo, Claro. diciendo como un montón de cosas que generaron muchas dudas también en las Fuerzas Armadas. Hoy salió también, este fin de semana, Patricia Bullrich a decir cómo la justicia o el juez les iban a decir cómo hacer la distribución, de qué manera, y en realidad la justicia no le está diciendo cómo hacerlo, sino le está pidiendo el plan, claro. Específicamente de cómo lo van a entregar. Te sumo algunas cuestiones más que tienen que ver con que se entregaron parcialmente, se entregaron no está claro el criterio por el cual Mendoza, por ejemplo, tiene una cantidad enorme en comparación con otros lugares. Ahí. Entiendo que sí, que tiene que ver con eso, pero quiero decir, tiene una cantidad enorme en relación a otros lugares, pero aparte, aparentemente, en los lugares donde Conin no tenía llegada y demás, le están dando la mercadería a las organizaciones de base, con lo cual lo que ellos querían evitar, que era que les llegue a las organizaciones de base, al final se está triangulando a través de Conin y termina llegando a los comedores de esa manera. Y otra cosa que te sumo, que lo escuché en la semana pasada, pero que lo traigo porque me pareció un dato no menor, es que había algunos comedores que estaban cerrando y prometo para el lunes que viene traer el dato bien del lugar, porque no me gusta decir sin el dato exacto, pero había unos 4 comedores que estaban cerrando y terminaron abriendo porque los tranza del barrio pusieron la mercadería que el Estado no está poniendo. Y lo traigo porque no me parece una cuestión menor, porque sabemos perfectamente que lo que quieren hacer es de alguna manera
que estemos, que lleguemos a instancias parecidas a lo peor de las ciudades hermanas que conocemos y que sabemos que han padecido todo lo que tiene que ver con la incursión de lo que es la droga, los narcos y demás en los barrios, y sabemos perfectamente que cuando el Estado no está presente hay otro que se hace cargo. Tal cual. Digo, no me parece menor. Y esto lo traigo en colación también que digamos, el RIGI, queramos o no, también va a ser, si se vota, una pata muy muy directa a que mucho de ese dinero de todos los delitos transnacionales pueda empezar a llegar a la Argentina sin ningún tipo de control. Así es, sí, efectivamente sí. Queremos poner algunas cuestiones de cómo esto fue impactando. Sí, y tenemos algunas plaquitas. Exacto, algunas placas. Una de las cuestiones que sacó Subani Córdoba en el día de hoy tiene que ver justamente con preguntarle a la gente cómo había impactado esto. Y una de las cosas que se preguntaron es ¿cuál de las siguientes frases representa su opinión? Era: Sandra Petovelo manejó mal el tema y debería renunciar, esto con un 58.3%, y Sandra Petovelo está luchando contra los gerentes de la pobreza y por eso la atacan, que fue el discurso, digamos, de el gobierno nacional. Claramente la gente lo interpretó, ¿no? Esto, como toda encuesta, es una tendencia, ¿no? Digo, es una muestra, no es la verdad, ¿no? La verdad absoluta, sino como que nos empiezan a mostrar algunos signos que tienen que ver con el descontento. Y a mí me parece que esto es bastante revelador. ¿En qué sentido? En que esta frase es claramente lo que repitió todo el gabinete del gobierno nacional en estos días. En lado sincronizado. Exactamente. Entonces, no es un dato menor que se diga exactamente que esa frase no es la más convocante en relación, digamos, a los alimentos. Me parece que esto, de alguna manera, impactó, digamos, en el gobierno, y lo queremos ver en estos tres sentidos que decíamos al principio, que tienen que ver con cómo impactó en el gobierno nacional. La imagen, bueno, vamos acá a la imagen, digamos, de Sandra Petovelo, se midió, claramente es una imagen altamente negativa en cuanto a cómo fue procediendo, digamos, en estos meses, particularmente en este hecho en particular. Y para mí ella es una de las representantes, ¿no? Es un alfil, digamos, del gobierno nacional, por lo tanto es de alto impacto en este sentido. Vamos a ver si esto después se puede sostener en el tiempo. No es un dato menor que cuando volvió, digamos, del viaje por Estados Unidos, una de las primeras cosas que hizo Javier Milei fue hablar con ella. Estuvieron en Olivos, después fue a las oficinas. Que eso no es común para nada. No es común para nada. Digo, que un presidente vaya a la oficina de un ministro no es nada común. No es nada común, y menos para él. Digo, y menos para él, que ve muy poca gente. De hecho, es uno de los datos también de este presidente, que ve muy, muy poca gente. Entre ellos es Sandra Petovelo, con la que habla asiduamente, pero que la haya ido a ver me parece que es un gran dato, y que todos, incluida Villarruel, la vicepresidenta, de la cual no se habla mucho, pero salió a hablar defendiendo a Sandra Petovelo como una trabajadora. Igual hizo un contrapunto, porque dijo: hay que ver qué dice la justicia. O sea, ahí te dijo, como te digo una cosa, sí, lo dejó ahí como en stand-by. Dejó ahí en stand-by lo que sucede. Sí dijo que Sandra era una gran trabajadora, sí, y demás. Digo, como respaldo personal, digamos, a Sandra Petovelo. En segundo lugar, queremos saber cómo esto había impactado o impactó en el presidente. Y ahí tenemos un 55.8%. A mí me parece esto interesante porque, como decía al principio... de imagen negativa. Sí, de imagen negativa. Venía sosteniendo una alta imagen Javier Milei,
Y en el informe anterior, hace 20 días, venía de una imagen negativa del 53%. Sí. Impactó algo, no impactó tanto, pero me parece que si se va sosteniendo, si empezamos a ver un hilo conductor, empezamos a ver que empieza a ponderarse la imagen negativa por sobre la positiva, que era algo que se venía sosteniendo fuerte, e incluso a pesar de la alta devaluación y de la alta inflación que hubo después entre diciembre y enero. Porque estamos en los primeros meses de gobierno de una persona que ganó en un balotaje con un alto porcentaje y con una diferencia sustancial frente a Sergio Massa en este caso. Y después vamos a ver la de el gobierno, porque una de las cosas que también se venían diciendo era que una cosa era cómo le iba al gobierno, la gestión, y otra cosa es cómo le iba a Javier Milei. Y acá encontramos otra de las cuestiones que empieza también a verse de forma negativa, ¿no? Con un 54%, casi un 54.4. A mí me parece que estas imágenes negativas vienen a dar cuenta del malestar con respecto a este tema. Lo vimos con respecto a la cuestión educativa, que finalmente primero fue la UBA, pero después fue el resto de las universidades. Lograron tener una suba, digamos, en el presupuesto universitario de un 270% para su funcionamiento, y me parece que sobre esto hubo una decisión un poco más fuerte, que fue primero pedirle la renuncia a Pablo de la Torre como principal responsable del gobierno, es decir, matar a un alfil también, claro, ¿no? Decidieron matar a un alfil también. No fue así con la cuestión de educación, es decir, una fuerte decisión con respecto a este tema. Y la segunda fue denunciarlo. Es que es una fuerte decisión, y aparte es una fuerte decisión que les puede generar una situación política compleja, porque Pablo de la Torre se sabe que es armador, digamos, era el armador en la provincia, le estaba dando una mano, digamos, o por lo menos venía del lado de Patricia Bullrich, sí, o por ahí. No diría que viniera de ahí, viene más del palo del pañuelo celeste. Ah, ok. Sí, viene más del palo religioso, como un referente. Ana Mármora era como una de las voceras de las grandes manifestaciones que hubo, pro vida. Vienen muy desde ese lugar. Claro, porque son del Opus Dei. Exacto, sí. Pero la pregunta es, no tengo la respuesta, digo, esa plata que se generaba como caja, ¿para dónde? ¿Para generar una cuestión en provincia propia? ¿O estaban armando para la libertad? O sea, porque se dijo también en algún momento que la amenaza no de Pablo, sino del hermano, si pasaba algo en cuanto a la denuncia y demás, era que le ibas a quitar el apoyo político. Bueno, ahí eso me refiero. No sé de dónde viene, pero digamos, hay algo ahí también. Uno lo puede hacer. Es una jugada fuerte. Sí, uno puede hacer una especulación alrededor de eso. Yo no tengo esa data, no me atrevería a decirlo así. Sí se sabía que, como venían, digamos, de la provincia de Buenos Aires, es decir, del partido de San Miguel, estaban armando, y Karina Milei estaba tratando de armar el partido a nivel nacional y en las distintas provincias. Uno era armado en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si puedo hacer esa relación directa. Lo que sí se sabe era, además de sobresueldos, es que muchos estaban terciarizando, digamos, ¿no? O sea, cosas muy raras, con contrataciones de consultoría y de servicios a través de la OEI, que es la Organización de Estados Interamericano. Todo esto a razón de que muchos de los funcionarios tampoco fueron nombrados. Sí. Entonces había hay varios funcionarios que se fueron ahora de la Subsecretaría de Políticas Familiares que no fueron nombrados y estaban cobrando a través de la OEI. Claro. ¿Por qué? Porque no querían
que los pague, digamos, el Estado y no seguir subiendo ravioles al organigrama, que era algo que el Estado, digo, que el gobierno nacional no quería hacer. ¿Se entiende? Es como que estaban haciendo una rueda ahí porque de algo la gente vive, digo. No, pero aparte, eran funcionarios, no funcionarios, se les pagaba a través de la OI y se sabe que hay muchas irregularidades sobre eso. Habría que ver la causa, dónde van esos fondos y dónde va esa caja. Si bien me voy un poco, quizás, si no me mates, Diana, pero digo, esto me parece importante. ¿Por qué? Porque dentro de las cuestiones estas de la venta, porque se vende un montón de cosas que en realidad es un eslogan que termina no teniendo sustento, y hay venimos diciendo un montón de ejemplos. Otra de las cuestiones es achicamos el Estado. Y en realidad, si vos ves cómo era la estructura antes de Milei y post Milei, en realidad el único ministerio que literalmente sí quitaron y que de hecho ahora lo hicieron efectivo, que es el Ministerio de las Mujeres, todos los demás en realidad entraron dentro de otros. Sí. Para decirlo de alguna manera. Con lo cual, en realidad, no hay mucho achicamiento de la estructura en sí. Desjerarquizaron, pero en realidad no achicaron. Más allá de que yo creo que el achicamiento del Estado no te mueve un amperímetro de lo que tiene que ver con lo que es el superávit fiscal y todo lo que verdaderamente necesitas, en todo caso, modificar, que no pasa ni por sacarle plata a los jubilados, ni por todas las cosas que están haciendo, sino que tiene que ver quizás con hacer otro tipo de política. No sé, se me ocurren millones, digo, no sé, no sé, impuestos a las grandes fortunas, bueno, un montón de otras cuestiones que no pasan por achicar, digamos, el Estado. Porque en la medida en que vos lo achiques, obviamente, al faltar el Estado, hay un montón de cuestiones como las que han pasado también, como el accidente de trenes y demás, por falta de arreglos en un montón de cuestiones y de cuestiones de seguridad, que de hecho venimos teniendo un montón de reclamos por parte de lo que es la fraternidad y demás, porque están reclamando que justamente eso es lo que está faltando en relación al cuidado de todos y todas nosotras. Ahora, lo planteo porque también por esto de no poner a alguien para que no se vea que él en realidad sigue siendo, y estás haciendo cosas por fuera, o estás teniendo un montón de funcionarios ad honorem que a mí me gustaría saber de dónde cobran. Bueno, porque ahí me parece que está la cuestión. De acuerdo de dónde cobran, también son los intereses que están, digamos, de alguna manera defendiendo en lo que es su gestión. Bueno, no lo sé. No lo sé. Lo que sí podemos decir es que sí había funcionarios cobrando por la OEI. Funcionarios no funcionarios, porque técnicamente no están nombrados. No están nombrados, claro. Pero sin embargo hacían Ejercían funciones y toman decisiones diarias que sí. Claro. Entonces, finalmente, por eso estoy diciendo que decía hace un rato la importancia de que haya renunciado a Ana Mármora, que era la subsecretaria, que pensemos que eso era la Secretaría Nacional de Niñez. Como yo devengo, digamos, fui trabajadora, digamos, de ese organismo, estoy diciendo, era la única funcionaria que tenía firma. Claro. Por lo tanto, entre el 15, la semana que viene, que encima hay un montón de feriados, quiero decir, el Estado, una de las cosas que hace es pagar los salarios, claro. Y una de esas cosas es que no va a tener firma, ¿no? Y la subsecretaría, ahora donde venía subsecretaría, va a estar en una cuestión que finalmente la pagarán, digo, desde Capital Humano, pero era la única funcionaria de todo ese organigrama que son más o menos 2.000 personas que trabajan, digo 2.000 personas porque echaron un montón de personas entre marzo y diciembre, que están esperando, o sea, había una sola persona designada, claro, en todo el organismo. Entonces, y un montón de funcionarios que no estaban nombrados y que siguen sin estar nombrados. Quiero decir esto, siguen sin estar nombrados, pero van todos los días a dar indicaciones a los trabajadores y trabajadoras de ese organismo. Así que hay un montón de cosas ahí por descubrir. Habrá que ver, digo, en dónde finalmente queda, en dónde caen, digamos, también las denuncias. Muchas de las denuncias que hizo este gobierno cayeron con lijo,
Claro. Que es candidato del gobierno para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual es todo un signo de pregunta ahí interesante para ver para dónde viene. No sé si... Tenemos que ir al tema Sí. musical, nos pasamos un poquito y ahora volvemos para seguir charlando. En serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Dame un balde de agua o de arena, o pasame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Estamos enfermos. Fuego, fuego. Estamos enfermos. Fuego, 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 fuego. Perdónennos si estamos enfermos. Perdónennos, perdónennos si fuego, 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 fuego. Volvemos después de escuchar Volvimos. Fuego. Sí, me pareció que estaba buena esta canción para Está Algo bien. se prende fuego. Algo se prende fuego, no sabemos qué. El país, capaz. Capaz. Bueno, y a raíz de esta conversa pública, quería traer algunos números de estos 180 días del gobierno de Javier Milei, trayendo principalmente una cuestión muy importante. Por eso elegimos lo de la crisis de capital humano y la cuestión alimentaria, para hablar de lo que está pasando, pero de la calle real, no de la calle online.
Claro. se diría. Está bien. Y no de la calle Pou. No de la calle Pou tampoco, que la calle Pou es un liberal clásico al menos, ¿no? Sí. Diría yo. Pero una de las cosas que salieron estos últimos días fue el informe del Observatorio Social de la UCA, que como siempre trae algunos datos interesantes para debatir y para pensar, y uno de los datos que trajeron tiene que ver con la pobreza, la indigencia y la inseguridad alimentaria, y por eso me parecía interesante poder traerlo acá. Y una de las cosas que me parecen muy fundamentales tiene que ver con la pobreza a nivel nacional. Está claro que no veníamos de Alicia en el País de las Maravillas, veníamos de a poco de una recuperación de las cuestiones económicas a partir de la pandemia y de la sequía, que eso obviamente tuvo un impacto fuerte, digamos, en la población en general y en las niñeces y adolescencias en particular. Y ahora voy a decir por qué digo esto. El último informe tenía que ver con el último trimestre del 2023, con alrededor de un 44% de pobreza. Y el primer trimestre de este 2024 habla de un 55.5, es decir, que en 4 meses hubo una suba de más de 11 puntos de pobreza, es decir, millones de personas están en la pobreza en tan solo 4 meses. Pero del otro lado, su ley contesta que eso es no por las políticas públicas aplicadas desde que él asumió, sino que es como un arrastre de lo heredado. Un arrastre de lo heredado, pero hubo una devaluación muy fuerte, apenas asumió, decidido por este gobierno. Que la gente haya podido entender o que se haya podido instalar el discurso de que efectivamente fue culpa del gobierno anterior, que el gobierno anterior tiene muchas cosas para decir, tenemos mucho análisis también para decir, pero hay algo que es propio, digamos, y sostenido en el tiempo. 55.5 de pobreza, 17.5 de indigencia. Es decir, un 8% más también de indigentes. Esto lo vimos en estos días, que fue la primera vez, o una de las primeras veces, que la Catedral de Buenos Aires abrió sus puertas para las personas en situación de calle. Bueno, ¿no? Porque la cantidad de gente que está comiendo en lo que sería la plaza enfrente a la catedral de un tiempo a esta parte se triplicó. Exactamente. Y no entraban. Básicamente, por eso se tuvo que abrir la catedral de par en par. A pesar de que obviamente son del otro lado. Yo me pongo en abogada del diablo. Por bien, eso me encanta. Del otro lado eran actores, se sentaron, la catedral no tendría que haber hecho eso, un espectáculo. Son todos socialistas, o no sé. Bueno, hasta no mucho para los canos, esto era la ultraderecha, ¿no? Claro. Digo, para ponerlo también desde otro lugar. Y uno de los datos más interesantes, esto lo quiero decir, lo dice la UCA, ¿no? Sí, la Universidad Católica Argentina. No lo dice el Ultra Cuca. Claro. ¿No? Esto es un dato. Lo segundo, que me parece muy interesante y tiene que ver con la inseguridad alimentaria, una de las cosas que más impacto tuvo tiene que ver justamente con la cuestión alimentaria. Uno de los datos que en el AMBA, ¿no? Que es donde está concentrada la mayor cantidad, digamos, de personas en nuestro país, y donde donde está la mitad, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, habla de una inseguridad alimentaria de un 26.4 en las personas, pero habla especialmente de un 35% en niñas, niñas y adolescentes. Es decir, que la inseguridad alimentaria y la pobreza recaen sobre todo en los pibes y pibas de nuestro país. Y quiero decirlo así de brutal. Uh-huh. No es un dato menor. No es un dato menor. Y la inseguridad severa es del 16.5
para los pibes y pibas. Es mayor, casi en 4 puntos, con respecto a los adultos y adultas. Y digo, porque no puedo parar de pensar en la respuesta de Franco en la mesa de Mirta Legrand ayer, cuando decía, no hay un 50 porque yo salgo a la calle y no veo que haya gente indigente o que tenga hambre, que está en la línea de no hay un 50 o la gente no se muere de hambre porque no están muertos en la calle, que dijo su ley. Bien, te tiro otro dato para decir así, tampoco de alguien ultracuca, que es UNICEF. Sí. UNICEF en una de las tiene dos encuestas, una de las últimas de la Mix, que es la encuesta de condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. Habla de 1 millón de niños, niñas y adolescentes que dejaron de comer alguna de las 4 comidas. Porque la inseguridad alimentaria no es que directamente dejaste de comer, sino que lo que empieza a hacerse, lo que empieza a haber en el hogar es que dejan de comer alguna de esas comidas. Otra de los datos me parece interesantes de eso tiene que ver con que el 63% de las mujeres de los hogares también que monoparentales no recibe cuota alimentaria. ¿Sí? Sí. Es decir, que aquellos niños, niñas y adolescentes que están en un hogar monoparental de jefa de hogar no recibe cuota alimentaria tampoco. Donde el 70%, digamos, de las mujeres hacen trabajo doméstico no remunerado. Donde cayeron, digamos, los empleos de empleadas de casas particulares. Donde las mujeres son las que cobran menos también por trabajo formal. Donde, quiero decir, voy poniendo como variables en esto de cómo afecta directamente en los pibes y pibas de nuestro país que dicen que son el futuro, pero realmente son el presente, es el presente de hoy, ¿no? ¿Cómo afectan en la construcción? ¿Cómo afectan en las empresas? Todas estas políticas que se... No, y cómo afecta también en el marco educativo, digo, pibes que comen menos son pibes que pueden prestar atención menos en el colegio. Uh-huh. Digo, es fundamental también poder comprender, digamos, que... ¿Y cómo se relaciona también con los consumos problemáticos? Vos tenés hambre y también te van empujando, digo, porque hay un montón hay de, quizás de sustancias pibes y pibas que acompañan a sus padres y madres, digamos, por ejemplo, en el trabajo de cartonero. Y ¿sí? No van, digamos, a las escuelas. Digo, esto, como puede haber otros ejemplos, digamos, en los que, por ejemplo, en la cuestión rural sucede bastante, digamos que pibes y pibas no van a la escuela, es por eso que hubo una política fuerte de centros de día para que los chicos y chicas que no podían, digamos, que no tenían otro lugar donde estar, que por eso sus padres y madres se los llevaban a la cosecha, pudieran estar en un espacio socioeducativo y no trabajando con ellos, ¿no? Centros de día que se están cerrando. Centros de día no podría decir que se están cerrando, pero sí que hubo, por lo menos hasta el cierre, digamos, del gobierno anterior, hubo una política bastante fuerte en poder fortalecer esos centros de día, hubo una articulación muy fuerte, digamos, con, por ejemplo, el sindicato de yerbateros, con el sindicato de tabacaleros, quiero decir, con la patronal y con los sindicatos. Hubo un esfuerzo muy importante del Estado Nacional y sobre todo de la Secretaría Nacional de Niñez con respecto a este tema, de financiamiento, de acompañamiento, de generación de infraestructura, digamos, del cuidado, que no solamente tuvo que ver con los centros de desarrollo infantil, sino también con los centros de día de esos pibes y pibas. Pero me parece muy fundamental decir que donde más impacta, donde... El 50% de los pibes asiste, digamos, a algún comedor, ya sea escolar o comunitario, y como eso ya no por lo menos a nivel nacional, se cortó. Entonces estamos hablando de que la red comunitaria no tiene recursos, de que las familias no tienen recursos, y que donde más pega es efectivamente entre nuestros pibes y pibas. Entonces, es una alarma muy importante porque lo que se empieza a gestar es una masividad con respecto
al impacto y con respecto al desarrollo de esos pibes y de la vida de esos pibes y cuál es el futuro de esos pibes. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención tenían que ver justamente con esto, porque quizás Franco va caminando por la calle y no se da cuenta, digamos, del impacto que tiene un plato de comida en las familias, pero tampoco no sé si habla con niños y niñas cuando va caminando por la calle. No creo, pero bueno. No solo eso, sino siempre venimos hablando de la crueldad, ¿no? Como paradigma, como forma de hacer política. Pero a mí cuando yo te decía el tema de los consumos problemáticos, también como es digamos, que no exista la pata del Estado, la presencia del Estado en un montón de cuestiones, hace que digamos, o que todo lo que son los transes y demás puedan ocupar determinados lugares para suplantar lo que el Estado no está entregando. También, digo, puede haber distintos aumentos de situaciones o de variables, que no lo quiero hacer en relación directa con la pobreza porque no me gusta generalizar, pero digamos, son variables y cosas que también se pueden ir sumando, que obviamente no. Lo que a mí me duele por sobre todas las cosas es que lo que estamos viendo hoy, el impacto no lo vamos a ver directamente. Impactan los chicos porque esos chicos no pueden comer, pero digamos, el tema de que no logren aprender, de que tengan que buscar otras herramientas, de que vuelvan a trabajar con los padres y un montón de cosas, lo vamos a ver de acá a unos años, ¿no? Porque uno no lo ve directo. No, y de la única manera que aparecen los pibes y pibas en la opinión pública, porque ya apareció un proyecto de ley de la baja de la imputabilidad, sí, que a mí me preocupa muchísimo. Después podemos traer sí, para una próxima charla sobre este tema en particular, porque justamente lo que se asocia es los pibes no tienen para comer, el narcotráfico, los pibes chorros, no sé qué, baja de la imputabilidad, ¿no? Sí, es decir, ¿dónde está el sistema adulto acá? El sistema adulto lo único que tiene para decirle a los pibes y pibas es te vamos a encarcelar. Esa es la solución que nosotros estamos planteando como sociedad y como sociedad que debe cuidar a esos pibes y pibas. Y aparte que la baja imputabilidad nunca en ningún lugar ha demostrado que se soluciona cuestiones de fondo, cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, porque aparte la cantidad digamos, de número de delitos que están producidos por menores no ha aumentado en el último tiempo. Cada vez que sale el tema buscan y obviamente te muestran sistemáticamente, y bueno, también sabemos que muchos adultos, digamos, de alguna manera, es una manera de acceder al delito utilizando chicos más chicos, porque saben que justamente como la ley penal no los juzga hasta ahí, porque existe la responsabilidad penal juvenil, están los chicos en conflicto con la ley penal, existe, digo, está de 16 a 18, cerrados y semicerrados, lo que digo es que en el imaginario es esta cuestión de que entran por una puerta y salen por la otra, y desde ese lugar, pero en realidad existen. Fue el fuero penal juvenil, existe una sanción en función del delito que pueden haber cometido, y existe un Estado que hace lo que tiene que hacer en relación a los chicos en conflicto con la ley penal. Ahora, que se baje la edad de imputabilidad no garantiza que se modifique absolutamente nada de eso, porque no estás modificando las condiciones de vida de un montón de gente. Digo, no, por eso me quiero salir yo hice una especialización en problemáticas sociales e infantos juveniles, y una de las cosas que estudiábamos tenía que ver con esto, ¿no? Porque era en realidad cuando justamente salió la Convención de los Derechos del Niño, después, bueno, la 26061 y demás. Ahora, la modificación y la baja imputabilidad nunca mejoró la situación ni resolvió el conflicto de lo que están planteando. No, definitivamente. Y para mí... tenemos que profundizar más otro día. Exactamente, pero sí me parece que es el lado más cruel. Por eso quería enfatizo esto, porque el lado más cruel son los pibes y pibas de nuestro país.
Y nosotros como sistema adulto, digamos que cuida, más allá de si son nuestros hijos o no, tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos una responsabilidad muy grande. Te sumaría a los adultos mayores también. Sí, pero porque es muy perverso esta cuestión de generar el superávit a partir de la cantidad de guita que le sacaste, aumentar los medicamentos que no puedan acceder, que se aumenten al mismo tiempo por el DNU los alquileres. Entonces, es una combinación que digamos, de la cual no hay mucha salida. No, y por eso para seguir discutiendo imaginariamente, digamos, con Franco, y una de las noticias que salió hoy diciendo de que el salario real había casi aumentado el doble que la inflación, y lo que podemos decir es que la inflación acumulada es de casi el 110%, sí. La interanual, y el salario no creció. Eso, sino que alguien nos llame, nos mande un mensaje y nos diga que le aumentó. Y nos diga que le aumentó. Claro, el doble. El doble, sí. El salario real, además. Que la actividad económica en este último trimestre cayó más de un 5%. Que la capacidad instalada en la industria cayó también en peores términos que durante la pandemia. Casi 11 puntos o más de 11 puntos más que en la pandemia, cayó un 66.4, que el poder adquisitivo, es decir, nuestro salario, lo que nos alcanza y demás, en el salario promedio cayó casi un 15%, y que el salario mínimo vital y móvil es casi el doble lo que cayó, es decir, sí. Uno lo piensa, incluso en términos de lo que a ellos les gusta decir de los dólares, ¿no? Sí. Bueno, estamos, creo que debe ser el más bajo de América Latina, cuando en algún momento supo ser el más alto de América Latina. Uh-huh. Salario mínimo vital y móvil. Y con respecto a esto, y otra de las cuestiones que a mí me parece que son cruciales a la hora de pensar cómo, digamos, el país se puede empezar a prender fuego, tiene que ver con señales de alarma con respecto al empleo. Y estamos hablando del empleo formal, ¿no? Porque nosotros tenemos más de un 30%, 35% en economía informal, pero dentro del sistema registrado tenemos más de 125.000 puestos de trabajo que se perdieron en este último trimestre o este primer semestre del año. Y eso es un número para decirle, digamos, también tanto a Franco, al nuevo jefe de gabinete, sí. Como para decirle también a nuestro presidente, ¿no? Y estos son datos del sector privado, más de 95.000, del sector público, y de los monotributistas también, digo, en esta economía donde hay un gran porcentaje de economía de monotributo. Y una de las cosas que me pareció interesante también para traer es que nos dijeron, esto último que vos decías, nos dicen que hay superávit. No, tenemos un montón de plata. Cuando dicen que no hay plata para algunas cosas. Para algunas cosas, sí, Chino, para algunas cosas no hay plata, pero dicen que tuvimos superávit fiscal y que es porque ellos son unos cracks y tenemos el mejor ministro de Economía del mundo, que es Toto Caputo, que fue el que tomó la mayor deuda externa de nuestro país y la mayor deuda con el FMI de todo el mundo. Entonces, este crack dice que tenemos superávit fiscal, y esto se debe a varias cosas. Varias cosas las dijo Cristina Fernández de Kirchner, diciendo, qué mentiroso es tu superávit, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, una de las cosas es justamente el ajuste, el achique del Estado, que no fue meramente simbólico, sino que tuvo su gran repercusión en las obras públicas. Claro. Una de las cuestiones es la inversión también directa, digamos, por parte del Estado, que tiene que ver con las obras. Separaron todas las obras de todo el país, que eso genera miles de puestos de trabajo
Ergo, uno de los mayores sectores con caída de empleo formal es el sector de construcción. Generan miles de puestos de trabajo y aparte, por ejemplo, si hubiesen avanzado con lo que tenían que hacer del gasoducto, no hubiésemos tenido que pagar lo que pagamos para que nos preste gas Lula, porque si no nos quedábamos sin gas como nos quedamos hace 2 semanas. Exactamente, para ahorrarnos 50 millones pagamos 500. Pero bueno, eso es un detalle, seguramente un detalle en las cuentas fiscales. Claro. Sobre todo eso. Te cuento igualmente que ahora lo están haciendo, salió en el boletín oficial. Mirá. Parece que no quieren volver a pagar lo mismo, entonces hubo Sí, una reeducación tarde. presupuestaria para ver si... esa parte Tarde, se porque hace. eso, hasta que se active licitaciones, etcétera, va a ser un poco tarde. Otro de las cosas para cerrar, y que Sí. tenía que ver con esto último que vos decías, tenía que ver con los adultos mayores, y es que uno de los que más sufrió el impacto de reducción, digamos, del Estado y de licuación, digo, en un lugar hubo motosierra, pero en otro se licuó, fueron justamente las jubilaciones. Por eso, a las personas que van a venir a defender y a cuidar, ¿no? También, Ujú. porque eso se había planteado al inicio. Pero bueno, por ahí es un lunes donde te estamos tirando algunos datos que no son muy alentadores, pero nos parecía que era importante ponerle dato y palabras a muchas de las cosas que se vienen planteando. Y bueno, los dejamos con un tema musical y nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias, Diana Holguín. Muchísimas gracias, Chino, Román. Gracias, Fermín, que también estuvo colaborando con la producción y estará con nosotras seguramente el lunes que viene. Y bueno, que pasen una hermosa noche y nos vemos el lunes próximo aquí en 3 en 1 en Radio Caput desde el estudio Chicha Mariani. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial. Tenemos sexo en varios idiomas, nos reímos con caracteres, conversamos siempre a distancia.